Yo hace un tiempo tenía depresión y ansiedad. Y la depresión es nostalgia por el pasado. Una vez la persona fue feliz, ya después no lo consiguió, entonces esa nostalgia continua es lo que es la depresión. Y la ansiedad es justamente todo lo opuesto. La ansiedad es el exceso de preocupación por el futuro. Al no tener eso controlado, o sea, al haber sido feliz en algún momento de nuestras vidas y después no conseguirlo y hacer cosas y cosas y cosas para poder volver a estar feliz y no conseguirlo, entonces el presente hace que haya muchas emociones juntas. Entonces nos preocupamos por el futuro. Y eso es la depresión y la ansiedad todo junto. Y eso es lo que me pasaba a mí. Mi cuerpo era emociones puras por todos lados, no dormía bien, salía a la calle y a lo mejor hablaba con las personas y demás, pero cuando cerraba la puerta de mi casa, nada más cerrarla me echaba a llorar, o de repente me reía carcajada y de repente lloraba, y todo lo que hacía me salía mal, todo, absolutamente todo, no había nada que me saliera bien. Hacía algo que yo decía, bueno, voy a ir por aquí porque creo que al menos esto me va a salir bien. No, iba para peor. Mi mejor amiga eh, tenía una sola en aquel entonces y me traicionó y eso hizo que me cayera más. Luego mi entorno alrededor no era agradable, era tóxico y las relaciones de pareja que tenía eran tóxicas. O sea que mi vida era un caos. Yo vivo ahora en Tenerife, en las Islas Canarias, y en aquel entonces dije, me voy de aquí porque no puedo estar aquí. Pero el problema lo tenía yo dentro de mí. Si yo me iba a otro lugar, el problema iba a ir conmigo. Pero en aquel entonces yo estaba tan ciega y tan mal y decía, me voy para Madrid. Me voy para Madrid y allí busco una nueva vida, en la ciudad de las oportunidades, me voy para allá. Pero el problema se fue conmigo. Entonces, cuando llegué a Madrid, empecé a buscar trabajo y trabajo y trabajo. Ponía 20 currículums diarios, sin exagerarles, físicos, online, de todo. Y no me contrataban. No me contrataban. Incluso me decían, tu currículum es demasiado bueno para contratarte en este puesto. Y yo decía, esto no es normal. Esto no es lógico. Entonces, aparte de eso, yo quería estar bien. Entonces, ¿dónde buscaba la respuesta? En el tarot, en la numerología, lo buscaba, yo era santera, lo buscaba en todos lados, porque yo sabía que había una verdad, pero no sabía dónde estaba. Y yo buscaba por todos lados. Hasta que un día le fui a encender una vela a un santo y yo dije, yo enciendo esta vela, pero yo sé que hay algo más que esto. Y en ese momento vino un ímpetu grande a mi corazón, que en aquel entonces obviamente no sabía lo que era, pero era el Espíritu Santo. Hoy sí lo sé. Y fue el Espíritu Santo quien vino a mi corazón rápidamente y en aquel entonces me levanté y dije, Señor, estoy lista para conocer la verdad. Realmente en aquel entonces yo no sabía ni siquiera qué significaba eso, sino simplemente salió de mi boca como un ímpetu. Entonces fui y el Señor, en aquel entonces no era nada de esto consciente, pero hoy en día sí lo sé, pero en ese momento el Señor me guió a ver un vídeo en cuanto a la santería y ahí descubrí que la santería era satánica. Y a mí me impactó tanto porque yo eso no lo sabía, que me reposé en la cama y dije, no, perdón, no dije nada, sino me vinieron imágenes a mi mente de cómo durante 10 años había sido yo engañada. Pero eso no fue algo voluntario, sino que vinieron de repente a mi mente. Y fue tanto el cansancio que me quedé dormida, ¿no? De tantas emociones, de descubrir tanto. Y a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, a las 8:30, me desperté y en mi corazón decía fuertemente, necesito escuchar la palabra de Dios. Fuertemente. Es lo único que se repetía constantemente. Necesito escuchar la palabra de Dios constantemente. Entonces, claro, dije, pero aquí, sin embargo, decía, ¿a dónde vas a ir tú? ¿A dónde vas a ir tú? En Madrid.
con lo miedosa que tú eres, ¿a dónde vas a ir tú si no sabes ni siquiera coger un metro? ¿Qué te crees que vas? Entonces busqué en las redes, en internet, iglesia cristiana. Yo no sabía ni siquiera qué era eso, pero yo dije, iglesia cristiana. Y me gustó MSI Madrid porque tenía un corazón. Y simplemente decidí ir, porque era un impulso que me llevaba allí. Y cuando estaba yendo, tuve muchas batallas en mi mente, donde decía, a donde que vas, te van a engañar, allí te van a tratar mal, pero aquí lo que sentía yo en mi corazón era más fuerte. Y cuando una persona le nace algo de corazón, eso significa que viene de Dios. A todas nos ha nacido algo de corazón, algo que directamente te lleva a actuar directo. Eso viene de Dios. Entonces llegué a la iglesia y allí escuché la prédica del pastor aquel domingo y era exactamente todo lo que yo había vivido la noche anterior. Igualito, todo. Yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces, después más tarde, pude conseguir hablar con el pastor y yo le dije, anoche me pasó esto. Y el pastor sorprendido dice, wow, eso es lo que yo acabo de predicar. Digo, sí, y yo no quiero más esta vida. Yo renuncié a esa vida. Algo tan simple que en aquel entonces yo no era consciente, pero algo tan simple como decir, yo no quiero más esa vida. Entonces el pastor me dijo, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y yo le dije, sí. ¿Qué era aquello? Pues yo no sabía, pero sabía que estaba en el lugar correcto, con las personas correctas y sabía que estaba haciendo lo correcto. Y en el momento en que hice mi oración, aceptando a Jesús en mi corazón, en ese mismo momento, Jesús me liberó de la depresión y la ansiedad. En ese mismo momento, Él me liberó. En aquel entonces sentí una paz tremenda en mi corazón durante mucho tiempo. Mi cuerpo era 24 horas nervio. No sé si alguna de aquí le ha pasado depresión y ansiedad. ¿Pueden levantar manita? Depresión, Ajá, ok. Pues, depresión, ¿ah? depresión. Depresión, ok. Sí, el cuerpo como que está en nervio todo el día. O sea, es una constancia ahí 24 horas. Pues yo en ese momento sentí paz. Sentí paz de ahí en adelante. Y esa liberación que Jesús me dio aquel día, yo la tuve que mantener. Porque cada vez que Jesús nos da una liberación, debemos mantenerla. ¿Y cómo la mantení? ¿Cómo la mantuve? Lo primero que hice fue cerrar puertas. Cerrar puertas a aquello que no me convenía. Entonces, al tercer día de aceptar a Jesús, yo vine para Tenerife porque esa era la voluntad de Dios. Hoy en día lo sé, pero en aquel entonces estaba en Madrid, no tenía trabajo, no, se me estaba acabando el dinero, compré mi viaje para regresarme. Pero Dios todo lo tenía planeado. Y al tercer día regresé a Tenerife y lo primero que hice, solté maletas y cogí un martillo y empecé a romper todo de la santería. Quité todo fuera, toda estampita, toda cosa así, todo va fuera. Y eso fue lo primero que hice, cerré puertas a la idolatría, porque Dios es uno solo, el único y verdadero es Él. Lo segundo que hice fue comencé a leer la palabra, la Biblia. Comencé a leer la Biblia y ahí me fui enamorando de Dios. Empecé a conocer la historia porque yo ni siquiera sabía quién era Adán, no sabía quién era Abraham, ni Moisés, nada. Y comencé a leer la Biblia y empecé a conocer la historia y me empecé a enamorar de Dios y a conocer a Jesús. Y la tercera cosa que hice es que lo que leía en la Biblia, y además de leer la Biblia, escuchaba también prédicas, pues lo que aprendía lo ponía en práctica. Y eso me permitió que el Espíritu Santo renovara mi mente y así desaprender lo viejo y aprender lo nuevo. Y así es como el Espíritu Santo me ha ido empoderando día tras día, enseñándome sus enseñanzas y poniéndolas en práctica. Hoy en día han pasado 5 años, tengo una hermosa familia, un marido maravilloso, una bebé que hoy está cumpliendo 5 meses. Y no solamente eso, sino lo más importante, la liberación más grande que Dios ha hecho en mí
es mi corazón. Él ha sanado mi corazón, lo ha transformado y no soy ni 180 grados de lo que era hace 5 años atrás. Y con esto te quiero decir que si Jesús lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo si tú crees.